Espero estén bien. ¿Cómo estamos? Bien, qué bueno. Yo estoy muy contento. No sé, la presencia de Dios está aquí en este lugar y estamos contentos. Entonces, bienvenidos todos en casa. Hoy empezamos una nueva serie, un nuevo estudio. Las series son de los domingos. Los miércoles hacemos un estudio de la palabra de Dios. Y es un estudio que va ligado con el instituto intensivo, con el intensivo más. Y este estudio o este libro o epístola que vamos a ver, o son varias epístolas, van a contar dentro de lo que es el currículum de lo que es el intensivo más. Por lo menos esta primera de Timoteo. Vamos a intentar ver todos. Las epístolas pastorales son Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Son 4 epístolas donde el apóstol Pablo, como padre espiritual de estos personajes, son ministrados por las cartas que ellos reciben de Pablo ante la problemática que están viviendo, que están atravesando. Entonces, de cierta forma, estas epístolas que vamos a tardar, pues no sé, yo pensaría que rayándole al verano vamos a estar viendo, porque sí quiero entrar aquí a detalle, ya que estas epístolas hablan a personas. Ahorita Enrique pasó y estamos reclutando a gente que quiera servir, en distintos ministerios. Hay ministerios que se están levantando. Ahora, después de la pandemia, todo ha cambiado, todo ha cambiado después de la pandemia y estamos tratando de retomar ministerios que antes no teníamos, no habían. Y otros que por edades de las personas estaban detenidos, y ahorita hacen falta muchas manos en todo esto. Y bueno, vamos a entrar al tema. Yo en la mañana siempre me preguntan, los muchachos de producción nos pasan las notas y nos pasan los versículos, y yo les pasé según todo el primer capítulo de Primera de Timoteo, pero ni de chiste vamos a poder ver todo el primer capítulo. Si acaso rasgamos 1, 2, 3 versículos, 5 nos fue bien, entonces vamos a entrar a esto. Pero me encanta porque estas epístolas, y vamos a orar pidiendo que a lo largo de todo este curso, de toda esta enseñanza, sea el Espíritu Santo, amén, que Él venga con su palabra y nos hable, nos llene, nos desafíe. Muchos tenemos que ser desafiados en costumbres, en ideas que traemos. Yo me he dado cuenta que a veces como creyentes batallamos más en desaprender cosas que en aprender las cosas nuevas. Creo que hay cosas que traemos de costumbre, pero otras traemos de religión, traemos de iglesia, de ser cristianos de muchos años, y hay cosas que aprendimos bien, pero otras que aprendimos mal. Y mi deseo es que a través de la palabra de Dios, la Biblia pueda venir y pueda purgar nuestro ser espiritual, para que saquemos todo aquello que no es de Dios, y Él, a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, venga y nos afirme en su palabra. Entonces vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza delante de Dios, y que sea el Espíritu Santo que nos hable. Yo prometo hacer mi mayor esfuerzo por darles aquí el mejor alimento que pueda. Entonces vamos a orar. Señor, gracias. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a lo largo de esta enseñanza de las epístolas pastorales. Eres tú, Dios, quien quiere hablar a un cuerpo. Quieres hablarle a tu iglesia por medio de la palabra, trayendo palabras llenas de vida, llenas de revelación. Y la revelación libera, la revelación nos eleva al siguiente nivel espiritual, al siguiente nivel de madurez. La revelación nos madura, hace que nuestro ser interior se fortalezca en Cristo. Y eso es lo que te pedimos, que tú vengas con el poder de tu palabra y nos afirmes en ella. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén, amén. Entonces, yo te decía que estas epístolas originalmente realmente son dadas a pastores, ¿sí? A pastores. Originalmente, Timoteo es un pastor en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy complicada. Ahorita hablaremos un poco de eso. Tito está en Creta. Si Éfeso está complicado, Creta está peor. Creta trae quizás el versículo más agresivo del apóstol Pablo
en todos sus escritos. Y es que le dice por medio de la carta, le dice a los cretenses, a esos glotones ociosos, mételes un cohete, básicamente le está diciendo eso. O sea, me los acomodé lugar. O sea, el apóstol Pablo, wow, mano. Filemón ya es una carta más de amistad, de un colega en Cristo, intercediendo por alguien más. Pero todas son escritas a líderes. Realmente esta es una enseñanza que yo doy en el instituto, en intensivo, y lo he dado en otros lugares. La he dado con el sentir de personas que quieren servir a Dios, que quieren meterse más con Dios, porque lo que vamos a ver aquí trae más carnita, trae más circunstancias a las cuales nosotros, cuando las abordamos, tiene que crecer nuestro corazón en el entendimiento de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y de repente, una de las cosas que va pasando en las personas es que tendemos a estancarnos, y el estancamiento es algo terrible. Pero las epístolas pastorales son esa palabra apostólica que viene a romper lo que tiene que ser quebrado en nuestros corazones y elevarnos al llamamiento de Dios en nuestras vidas. Todos y cada uno de ustedes tiene un llamamiento de Dios. Hemos tenido estos conceptos, que si de tiempo completo, que si de medio tiempo, que si soy laico, pero en la Biblia esos conceptos no existen. En la Biblia todo discípulo, verdadero discípulo de Cristo, le sirve tiempo completo en donde Dios le ha puesto. A algunos de nosotros nos ha puesto para servir a la iglesia, algunos de ustedes están para servir en sus trabajos, pero de todos y cada uno de sus discípulos se requiere el mismo nivel de entrega, de pasión, de generosidad de todos, porque ese es el llamamiento para los discípulos de Cristo, para todos y cada uno de nosotros. Jesús ora, ¿te acuerdas? En uno de los evangelios, y ve las multitudes, y él las ve como una mies, y él dice: la mies es mucho, la mies es mucha. Y él empieza a orar esta oración que es la realidad de este libro. Dice: la mies es mucha, y Jesús hace un comentario: y los obreros pocos. ¿Sí? Decía un pastor: la mies es mucha y los obreros flojos. Híjole, mano, pues mala cosa. Esa es la realidad. A veces yo me he topado con personas que me dicen: no, es que tú tienes mucha gente, muchas manos. ¿Sabes que no es cierto? No es cierto. No tenemos muchas manos. En lugar de que las manos se metan, muchos, en lugar de meter las manos, se hacen para atrás y sacan las manos. No, es que quién sabe qué. Y yo entiendo que hay procesos, pero no hay tantas manos dispuestas, disponibles, listas, con deseo como pareciera. Y yo quisiera que a lo largo de esta enseñanza, yo quisiera picarte la cresta. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes tienen mucho tiempo sentados, mucho tiempo sin realmente servir, y mi deseo es que después de esta carta tú digas: órale, pastor, estoy listo, envíame, aunque sea aquí a la colonia, no sé, ¿verdad? Pero o haz algo, quiero servir, o los domingos o entre semana. Hay muchas áreas de servicio, pero de verdad mi deseo es que a lo largo de esta enseñanza tú puedas activar tu vida para servir al Señor. Entonces, entrando en un poquito de historia de quién es Timoteo, porque se dirige a él la carta. Todos conocemos al apóstol Pablo, hemos hablado de él, es un apóstol, y él se describe a sí mismo un poco en el primer versículo de la primera epístola. Pero ¿quién es Timoteo? Timoteo, su historia se remonta, yo pensaría que al capítulo 14 del libro de los Hechos. Ese es el capítulo donde Pablo con Bernabé hacen la primer gira misionera y van plantando algunas iglesias, y se mencionan ciudades como Derbe, Listra. Son ciudades que están en lo que es la actual Turquía. Y al parecer, en esa primer gira misionera que ellos hacen, ahora esas giras misioneras no son como muchas giras que podamos pensar nosotros: no, me fui 3 semanas por las naciones. No, aquellos cuates sí le metían 2, 3, 5 años, ¿verdad? Y con peligros y otro tiempo, otra época.
No era época de comodidad como la de ahora. Entonces ellos eran misioneros que eran esa punta de una lanza que iba rompiendo, era como un taladro que van rompiendo piedra, y en el poder del Espíritu Santo van abriendo obras, van haciendo cosas impresionantes, y ese es como Dios los va usando. Y capítulo 14 del libro de los Hechos no dice nada de Timoteo, sino hasta el capítulo 16. El capítulo 16 es ese entorno donde ya se separan Pablo y Timoteo, cada quien por cuestión soberana, parten por distintos rumbos que van alcanzando. Y Pablo dice que toma consigo a Silas, ahí es donde se incluye el médico Lucas, y van en esta gira, y Pablo empieza en estas ciudades, pero cuando llega a la ciudad de Listra, ahí hay un joven que se llama Timoteo. Y al parecer, bueno, es joven porque en la primera epístola, hablando 15 años después de ese viaje, aproximadamente, dicen los expertos, Timoteo tiene unos 35, 37 años. Ahora, para los chavos aquí de 18, no, hombre, es un viejo, ¿verdad? Dirán uno de 35, algo así, no, está bien, está ya ruco. Pero para uno de 40 y tantos, rayando hacia el quinto piso, dices, no, hombre, pues es un chavo. Sí, un chavo de 30 y tantos es un chavo. Y Pablo, siendo un anciano, porque cuando él escribe esta primera y segunda epístola, donde él dice que ninguno tenga en poco tu juventud, Pablo de perdida le está pegando a los 60 años. Ahora, perdón si digo que un anciano, pero ya yo sé que 60 años no es lo mismo que 40. Entonces ya para uno de 60, 65, no sé qué edad tendría Pablo exactamente, un joven así pues es joven. Pero cuando es reclutado por Pablo, posiblemente Timoteo tiene unos 20 años, y es reclutado para ir por él. Y posiblemente Timoteo es el fruto de la primer gira que hizo Pablo con Bernabé. Le dice hijo, eres mi hijo amado. Yo tendería a pensar que Pablo no le va a decir hijo a alguien que él no haya engendrado, ¿sí? Porque hay quienes han dicho, no, pues a lo mejor él ya era cristiano y estaba en la iglesia y Pablo lo agarra y se lo lleva. Pero en el patrón de lo que nosotros vemos de las escrituras del apóstol Pablo, él a ninguno que no sea hijo espiritual le dice hijo espiritual. Y a Timoteo y a Tito son los únicos dos que les dice verdaderos hijos en la fe, y les dice hijos amados a ambos. O sea, habían puesto eran como las manos del apóstol Pablo. Y bueno, todo se remonta a esa historia. Timoteo crece en su ministerio al lado del apóstol Pablo, y también vemos que en Filipenses Pablo se refiere a él como alguien que sirve como un padre a un hijo. Ese era Timoteo. Cuando uno tiene empleados, los empleados se pueden ir. Cuando uno tiene hijos, los hijos no se van. ¿Estamos entendiendo? Los hijos siempre mantienen conexión. Esa es la diferencia entre un asalariado y un hijo. Que el asalariado y el que no es hijo siempre tiene un piecito afuera. Pero los hijos, tú sabes que aunque se vayan y Dios ponga nuevas asignaciones en su vida, siempre habrá una conexión espiritual. Y esa es la característica que Pablo le da a Timoteo en la epístola a los Filipenses. En Hebreos, hablando de las credenciales de este joven ministro Timoteo, en Hebreos capítulo 13 versículo 23 nos dice este autor de Hebreos, que no sabemos quién es, dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, el cual si viene pronto iré a verlos. O sea, Timoteo sufrió sus cárceles también, sufrió sus momentos amargos. Y de hecho esta carta de primera y segunda de Timoteo, específicamente la primera de Timoteo, es escrita porque Timoteo está, al parecer, en un tipo de depresión espiritual. Está fulminado, ya que el lugar donde le está tocando ministrar, Éfeso, es una ciudad mágica,
no un pueblo mágico, como nosotros tenemos el concepto, sino una ciudad donde, si tú te acuerdas, tú tendrías que ir a Hechos capítulo 19 para que veas la plantación de la iglesia en Éfeso. Tiene varias características esa ciudad. Número uno, es una ciudad donde se adora a la diosa Diana o Artemisa. Es la misma, nomás que una es traducción griega y otra es traducción romana. Pero es un lugar de idolatría, es un lugar donde había prostitución sagrada, le llamaban ellos. Es un lugar donde dicen los historiadores que había un tipo de escuela, academia, instituto, universidad de hechicería. Porque recuerden que en el capítulo 19 muchos van a entregar sus libros de brujería. Sabes que hoy en día así pasa, gente tiene en sus casas, es como actualmente, ¿verdad? Gente tiene en sus hogares, y lee los horóscopos y aquello que me regalaron, y gente acostumbra a visitar pues lugares donde les leen el café, y la clásica vecina brujilla ahí que hace esto y aquello y las limpias, y yo no sé cuántos de ustedes sean de esa cultura. A mí, gracias a Dios, nunca me hicieron una limpia, pero sí acompañé una vez a un primo que le hicieron una, porque se hacía en la cama el primo, y la mamá desesperada pues lo llevó y yo estaba viendo ahí que le llega el huevo y unas ramitas, y ya cuando uno va creciendo dices tú, es una tontería, una charlatanería, una estupidez, ese tipo de cosas. Pero tienen su raíz en un entorno espiritual, y en esa ignorancia espiritual se abren puertas y el enemigo puede tomar cadenas, puede tomar a la persona, y hasta puede tener algún tipo de opresión o hasta posesión diabólica. Y ese era el entorno de Éfeso. En Éfeso fue un lugar donde se liberaban personas, donde los endemoniados estaban a la orden del día, porque era una cultura por demás gentil, en el sentido de pagana y horrible. Eso era Éfeso. Y Pablo, cuando empieza a crecer en edad, él sabe que su tiempo está corto. De hecho, segunda de Timoteo es como el aviso donde él anuncia diciendo: mi tiempo está cercano a ser sacrificado. Y cuando Pablo va viendo eso, entonces a sus hombres, tú lo vas viendo al final de segunda de Timoteo, dice: a Tito lo dejé en tal lugar, a tal lo dejé en tal lugar, a tal. Va repartiendo a sus hijos espirituales en las distintas regiones donde se habían levantado obras, para que ellos estuvieran ahí con la influencia del evangelio de la gracia. Y eso es el entorno de la epístola, de la primera epístola a Timoteo. Timoteo significa, el nombre significa uno que honra a Dios, uno que honra a Dios. Y sabes que el trabajo pastoral es bien sencillo, es bien sencillo. El trabajo pastoral es una persona que Dios es primero para él. Le enseña a la iglesia a que Dios es primero, y alcanza a otros para Cristo para enseñarles que primero es Dios en su vida. A lo largo de nuestra enseñanza, por años, siempre volvemos a lo mismo: pon primero a Dios, siempre. Y eso es lo que significa Timoteo. Uno que honra a Dios es uno que pone a Dios primero. En eso, ¿sabes que poner a Dios primero, en eso radica la prosperidad en el sentido amplio de la palabra de nuestra vida, en todos los sentidos? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo en general, todo será añadido. El que necesita paz tendrá paz, el que necesita gozo tendrá gozo. Aún el que necesita los recursos para salir adelante vendrán cuando a Dios se le pone primero. Pero cuando Dios no es primero, siempre vamos a andar batallando con falta de paz, falta de gozo, falta de contentamiento y aún falta de recursos, porque Dios no es primero. Y hay principios ahí que después vamos a tomar. Primero de Timoteo es escrito posiblemente en el año 64 después de Cristo, y los problemas que enfrentaba la iglesia donde está pastoreando Timoteo son los siguientes. Te los platico así rápido. Había un ataque a la sana doctrina, un ataque a la sana doctrina, y a lo largo de esta enseñanza yo intentaré explicar lo que es la sana doctrina.
Segundo ataque que tenía la iglesia que pastoreaba a Timoteo, y que son las cosas que Timoteo escribe a Pablo. Esa carta no la tenemos. Posiblemente existe una carta ahí, o posiblemente el tiempo ya la deshizo, pero recuerda que todas las cartas y las epístolas de los distintos apóstoles son escritas por situaciones a las que ellos están respondiendo. Por eso se dice que son ocasionales, por cosas que están pasando. Entonces, lo segundo que está pasando en la iglesia donde pastorea Timoteo es que hay desorden. Es un desorden en la iglesia. O sea, hay un desorden, y no me refiero a desorden de que la pantalla está fallando. Pues de hecho, ¿verdad? Que un desorden de que está la basura y las sillas desacomodadas. No, un desorden en el sentido de prioridades espirituales. Y cuando las prioridades están removidas, la iglesia está desordenada, porque las familias están desordenadas. Esa es otra de las cosas. Otro de los temas que va a tratar primero Timoteo es una fuerte necesidad de líderes calificados, ¿sí? Porque vamos a entender que Jesús ora: la mies es mucha y los obreros pocos. Pero Pablo nos define en la enseñanza doctrinal que el obrero tiene que estar enteramente preparado para toda buena obra. No es suficiente alguien que diga: heme aquí, envíame a mí. No es suficiente. El que dice: heme aquí, envíame a mí, tiene que estar preparado como un obrero bien para toda buena obra. ¿Por qué? Porque el ministerio va a sacar de ti y va a exigir de ti cosas que, si tú no tienes la preparación espiritual, la preparación emocional, la preparación doctrinal, te van a sobrepasar. Por eso es bien importante que el obrero esté enteramente preparado. El ministerio no es para, y lo voy a decir así, no es para niñitas. El servicio en la iglesia no es para sacatones. Estoy tratando de usar palabras light, ¿eh? El ministerio y el servicio, ¿por qué? Porque servir a la gente es lo más complicado que existe sobre la faz de la tierra. Es más fácil ser, estoy viendo aquí a la doctora, un neurocirujano que atender problemas de la gente. No tienes idea de lo que te estoy hablando cuando te digo que el ministerio en el sentido pastoral, que es lo que Timoteo está viendo, es lo más complicado que existe. Y si la persona no está enteramente preparada en todos esos elementos, pero también con Dios primero y el Espíritu Santo guiando su vida, esa persona o el ministerio la va a destruir o va a destruir al ministerio. ¿Estamos entendiendo? O sea, esto es algo, pero es peor que manejar productos radioactivos. El ser humano es terriblemente ya ni cómo expresar más cosas. Entonces, pues realmente esta primer carta y las epístolas pastorales en general, ya me queda poco tiempo, por eso les decía que hoy es pura introducción. Realmente las epístolas son eso, es para personas que dicen: ok, me remango, me desabrocho y me remango porque le voy a entrar. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes o van a decir: ¿sabes qué? Eso no es para mí. O van a decir: órale, mano, aviéntamelo, ¿verdad? Le entramos, así como aquel hombre que se paró para defender su campo de lentejas. Era su heredad y órale, le entró con ahínco, con deseo, con valentía. Así es la obra, así es la mies, y hay que entrarle de esa forma. Entonces, yo espero a través de esta enseñanza, o sea, que salga el hombre de Dios que tienes dentro. Ahora sí que, como decía Marcos Witt, que salga el campeón que hay en ti. Perdón, Marcos Witt. Porque si no sale eso, te va a hacer garras el ministerio.
Y conozco así de pastores amargados, de pastores que se quedaron en el camino, que se enredaron con la lana, la fama o la dama, ¿sí? Y cayeron en el camino, que se metieron en rollos de cosas y es bien complicado. Y termino con esta foto que publicó Ernest Shackleton, un explorador al Polo Sur, a la Antártida. Y a principios del siglo XX, finales, él estuvo activo como explorador. Fue el primero que hizo una excursión al Polo Sur. No sé si tengan la foto por ahí, espero que la puedan ver. A lo mejor pensaban que no le iba a poner, pero espero que la puedan poner. Bueno, y Ernest Shackleton publicó un anuncio en el periódico de Londres, en Inglaterra, y lo publica de esta manera, ¿sí? A principios del siglo pasado. Supuestamente esto es a principios del siglo pasado, en el 1900 y piquito. Y a ver si la pueden encontrar. Y él pone, está en inglés, entonces yo te voy a traducir. Y él está buscando personas que quieran servir en esa expedición. Y dice: se buscan personas que deseen servir en trabajo arduo, difícil, sueldo bajo, ahí está la foto, sufrimientos incontables, peligros constantes. No se garantiza nada, ni su propia vida ni su propio retorno es garantizado en esta empresa. Si se logran los objetivos, la recompensa se dará al final. El reconocimiento será garantizado el último día. Pareciera que lo escribió para los cristianos, man. Esta es la oferta. Y sabes que era tan famoso como explorador Shackleton, que al siguiente día, después de poner este pequeño anuncio así como clasificado en el periódico en Londres, dice que al siguiente día habían más de 5,000 personas a las afueras de su oficina haciendo fila porque querían ser parte de esta expedición, porque sabían que iba a cambiar la historia del mundo. Así es el ministerio, así es el servir a Dios. Cambia la historia de personas, de familias, de ciudades y del mundo entero. Y se requieren personas que bajo estas características de reclutamiento digan: le entro. Si fuera Jesús quien hubiera puesto este anuncio, diría: está difícil. Económicamente no te lo recomiendo. Es peor que manejar productos químicos radiactivos, porque estás manejando seres humanos. Te van a traicionar, van a hablar de ti, te van a jurar su lealtad, pero después te van a voltear la espalda y te van a dar por atrás. Te van a hablar a las altas horas de la noche o a las altas horas de la madrugada para contarte sus problemas en domingo, y ni las gracias te van a dar. Te van a fastidiar, te van a hacer la vida imposible, van a chismear de ti, te van a criticar, vas a llorar a solas, y el único que va a estar presente en ese llanto será tu Padre en los cielos. No hay recompensa hasta pasar el umbral. La verdadera recompensa es hasta pasar el umbral. Y si es posible, te van a crucificar. Pero si hay una recompensa después de pasar el umbral. Amén. Ni un versículo leí de Timoteo, ¿ya viste?
Pero sí quiero leer uno que resume todo este sentir de las epístolas pastorales. De hecho, lo puse en el anuncio de intensivo y es 2 de Timoteo 2:15. Yo se lo compartía esto al equipo, al staff de intensivo. Estaban ahí todos los muchachos que están sirviendo en el intensivo, y esto es como el resumen, el conglomerado del mensaje de Pablo a Timoteo, a Tito, a Filemón, y es lo que el Espíritu Santo nos habla a nosotros en la palabra de Dios para estos tiempos. 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Wow. No, esto es todo un mensaje, ¿eh? Aquí lo estamos dando para terminar. Procura presentarte ante Dios aprobado. ¿Qué significa eso? El único que te puede aprobar es Dios. Es la vida en el Espíritu. Solamente Dios sabe si estás caminando para Él o estás caminando para ti. Solamente Dios sabe si, y algunos otros lo podrán saber, si lo que estás haciendo lo estás haciendo para Dios o lo estás haciendo de verdad para tus beneficios. Y Pablo le llama a lo más profundo de sus entrañas a Timoteo y le dice: procura presentarte como obrero aprobado. Aprobado. Creo que es algo que yo decía en el anuncio que lancé de intensivo. En medio de una generación turbia, en medio de redes sociales donde se presenta ministerio como si fuera un show, y donde hay tantas cosas tóxicas en medio de nosotros, de parte aún de ministros que escuchamos que esto y aquello, y no que el hombre no pueda caer y fallar, pero aquí Pablo le hace esta encomienda: procura presentarte aprobado. Segundo, que no tiene nada que avergonzarse. O sea, número dos, que tu testimonio delante de Dios y delante de los hombres sea intachable, cosa que hoy en día ya no importa. Pero la Biblia nos regresa al corazón del Espíritu a que caminemos de forma intachable, sin nada de qué avergonzarnos, que aún en nuestros errores pueda la gracia de Dios abordarnos, porque hubo, como en la vida de David, verdaderos arrepentimientos. Y por último dice que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. No es suficiente. No, pues ahí te preparaste. No, pues ahí para la honra. No, es que el Espíritu me habla. No es cierto. Hay que prepararse. Hay que prepararse bien para servir al Señor, para predicar, para enseñar. Me he topado con tantos misioneros tan ignorantes de la palabra de Dios. De verdad, algunos dan vergüenza, pero pues es lo que hay y se van. Y la palabra nos llama a eso, a ir a algo más profundo en él. Entonces este versículo es como el resumen de lo que nos habla Dios por medio de estas epístolas. Vamos a ponernos de pie para ir terminando y hacer los grupos, ¿sí? Hacer los grupos. Estamos con esta dinámica. Y en la parte de atrás los anfitriones ya están listos, ya están preparados, están alrededor. En la parte de atrás hay unas tachitas en el piso, donde ahí vamos a hacer pequeños grupos de pie, así de pie, y 5 minutos vamos a compartir qué nos habló el Señor. Pero antes déjame orar, y de verdad que el Señor nos impulse a verdaderamente servir en lo que Él nos ha puesto en este momento. Hay ocasiones donde sí, Dios te puede utilizar para ir a las naciones, y todo el mundo, bueno, podríamos pensar que padre, ¿no? Y esto, aquello. Pero si no sirves ahorita donde estás bien, no vas a servir si el Señor te envía a otro lugar. Créeme, el buen gallo donde quiera canta. Primera de Alan 3:15. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Te queremos servir.
Yo sé que hay muchos aquí a quienes tú les has puesto un llamado y han permitido que su llamado se prostituya con las cosas de este mundo. Yo oro en el nombre de Jesús que el día de hoy tú limpies, tú depures nuestros corazones para que volvamos al día que tú nos llamaste, al día que tú nos diste una palabra, al día que tú nos dijiste: Señor, aquí está mi corazón, y tú lo trajiste, a ese llamado trajiste tu corazón rendido. Oro en el nombre de Jesús para que ahí donde estamos, en la empresa, en los consultorios, en la escuela, en las oficinas, en la sociedad, ahí seamos de influencia en el nombre de Jesús. Que no olvidemos que nosotros somos esos obreros preparados para toda buena obra, Señor, que sirven con amor, con deseo, no buscando sus beneficios personales. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque yo sé que lo que tú vas a hablar a través de estas enseñanzas impulsará nuestras vidas para renovarnos en la manera que te servimos y en la manera que servimos a otros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.